de una resolución que propone someter a un proceso penal internacional a los líderes de este país por cometer crímenes contra la humanidad. Queremos analizar la situación de Corea del Norte y para eso nos acompaña en CNN Chile Alejandro Cao, delegado especial para Relaciones Culturales de este país, y también Eduardo Artés, secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria, quienes están junto a nosotros. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, me gustaría comenzar por... usted me comentaba fuera de cámara que es el único extranjero que trabaja para el régimen norcoreano. ¿Y de qué se trata su visita en nuestro país? Está con un representante del Partido Comunista. Finalmente, ¿cuál es el fin de esta visita? Pues lo que pretendemos es aumentar el conocimiento y el intercambio, en este caso entre Chile y la República Popular Democrática de Corea. No ha existido realmente un conocimiento bilateral, ¿no? Son dos pueblos muy desconocidos, el uno del otro, y hoy en día cada vez hay más interés por conocer qué es lo que pasa, cómo es Corea del Norte, y cada vez hay más personas que la visitan de forma turística, se hacen más reportajes y pretendemos únicamente tender ese puente de conocimiento mutuo entre Corea del Norte y Chile. Ahora, las características del régimen, ¿cuánto tienen que ver en este desconocimiento? Porque sabemos que es muy hermético, que hay muchísimo secretismo y que además también no existe la libertad de poder llegar, ingresar y salir de ese país. Entonces, ¿cuánto de esa situación influye en que finalmente tengamos poco conocimiento respecto a Corea del Norte? A ver, para empezar diré que cualquier persona puede visitar como turista Corea del Norte, no hay ninguna restricción. Para una persona en Chile, en España, en cualquier otro lugar, cualquiera puede ir como turista. ¿Qué tipo de trámites, por ejemplo, tendría que hacer una persona para visitar Corea del Norte si es que no hay ningún inconveniente para poder hacerlo? En este caso, como Chile no tiene embajada, no tiene unas relaciones diplomáticas plenas, debería acceder a alguna de las embajadas que tenemos en Lima, en Brasilia o en México, Distrito Federal, y allí solicitar su visado de turista. Pero no hay ninguna restricción respecto a esa visita. Ahora, sí bien es cierto que Corea durante el tiempo no ha sabido comunicarse lo suficientemente al exterior, y luego han habido medios que han manipulado, exagerado e inventado muchas historias aprovechando ese vacío de información. ¿Por qué dice usted que han manipulado y han inventado historias cuando también sabemos que no hay libertad de prensa, que hay también bastantes críticas por parte de la ONU, de una serie de organismos internacionales de derechos humanos quienes cuestionan las libertades más básicas que podríamos decir tenemos los seres humanos en el régimen norcoreano? Bien, porque lo he vivido yo mismo. Y yo mismo he sido entrevistado por CNN, por Christiana Amanpour, durante la visita de la New York Philharmonic Orchestra. He sido entrevistado por Time Magazine en Estados Unidos, y mis entrevistas han sido censuradas. Porque realmente hay determinados medios de comunicación que siguen una política determinada y censuran todo aquello que sea diferente o que pueda mostrar la verdad. Pero esos medios de comunicación, por ejemplo, ¿pueden trabajar en Norcorea? Claro, yo ahora mismo acabo de regresar con Al Jazeera de Washington, la periodista Teresa Bo, argentina, en Washington, y han hecho varios reportajes, y con Russia Today también, del canal ruso, y con La Sexta Televisión. Acabo de regresar, de pasar más de 10 días con los ciudadanos de Corea, conociendo el país. ¿Usted asegura entonces que cualquier medio de comunicación puede ejercer libremente sus labores en Norcorea? Cualquier medio de comunicación que no intente crear propaganda, que realmente venga a conocer a la nación, que lo que no haga es una historia de vampiros. Pero bajo la lógica de crear propaganda se podría limitar obviamente No, usted no tiene limitaciones. La libertad de expresión. No, para nada, en absoluto. El problema es que cuando usted habla precisamente, por ejemplo, de problemas a nivel de derechos humanos y políticos, frente a un documento que se ha presentado en el que no hay ni una sola prueba objetiva, un documento que no valdría en ningún juicio en ningún país del mundo, pero cuando se acusa a un país, se acusa a una persona, hay que presentar pruebas reales, y esas no existen. Entonces, todo eso se convierte en una manipulación. Quiero después que sigamos conversando de este tema, pero también quiero conversar con Eduardo Artés, como yo les comentaba, secretario general del Partido Comunista Acción Proletaria. Sabemos que el Partido Comunista tiene relaciones y, por ejemplo, expresó las felicitaciones al régimen cuando asumió el nuevo líder. ¿Por qué el Partido Comunista en nuestro país, para muchos, defiende ciertas situaciones que en algunos casos están y tienen ciertas limitaciones con las libertades, con los derechos humanos del régimen norcoreano? No, primero te voy a aclarar que yo represento al Partido Comunista Chileno Acción Proletaria. Sí. Nosotros como partido mantenemos relaciones fraternales con el Partido del Trabajo de Corea. Hemos estado, digamos, en Corea, una delegación nuestra el año pasado, yo personalmente estuve, ¿no? Y compartimos los ideales de la paz mundial, de la estabilidad, del progreso de los pueblos, de la libertad, del socialismo y de la soberanía nacional.
Esos ideales comunes los vemos nosotros hoy día en la República Popular Democrática de Corea. Vemos allí, por ejemplo, que existe educación gratuita en todos sus niveles, salud gratuita, vivienda gratuita, empleo pleno para toda la sociedad, una sociedad civilizada, limpia, orgullosa de sí misma, y que demuestra de que es posible ya construir un mundo distinto a este mundo, entre comillas, de la democracia occidental, que es una democracia para una minoría, que es de acuerdo al nivel que tiene la billetera, ¿no? Y no para la mayoría. Señor Artés, ¿se puede hablar de democracia cuando hay un régimen que es hereditario y que es además unipartidista, en donde no hay elecciones libres? No, en absoluto. Lo que usted dijo, usted ha dicho no es verdad. No es unipartidista. Hay 3 partidos políticos dentro, como se llama, de la República Popular Democrática de Corea. Pero hay un partido que no hay hegemonía en los últimos años. No, son 3 partidos políticos que llevan un largo tiempo, ¿no? Y participan, y además la gente participa en forma independiente en las elecciones en sus distintos niveles. Eso es lo primero, ¿no? Hereditario, nada. Lo que sucede es que, por ejemplo, el mismo camarada Kim Jong-un, ¿no?, ha sido electo a partir de las propuestas que se han dado en la base a nivel, digamos, de su lugar donde él participa. ¿Hay elecciones libres entonces en Norcorea? ¿Usted asegura eso? Indiscutiblemente que son libres en un régimen socialista donde tienen ideales comunes, objetivos comunes, donde no hay una confrontación entre clases antagónicas como el caso de Chile, ¿no es cierto? Aquí es normal que todos tratemos de comernos unos con otros porque indiscutiblemente hay intereses que son del pueblo, de la mayoría, los trabajadores, ¿no? Representan sus organizaciones contra aquellas organizaciones que representan los intereses de las 20 familias que manejan el país. Libertades y esas, por ejemplo, elecciones libres que usted argumenta, ¿por qué, por ejemplo, la comunidad internacional no ha podido ser parte y constatar ese hecho? ¿Por qué, por ejemplo, hay tantas limitaciones para organismos, ya sea que son de la ONU o que representan a los derechos humanos, como Human Rights, por ejemplo, pueden, por ejemplo, constatar o ir a ver el Human proceso? Rights, ¿qué es? Es casi una agencia del gobierno norteamericano. O sea, no tratemos de colocar... La ONU ha justificado hasta la invasión a Irak por supuestas armas de destrucción masiva que nunca existieron. La ONU no dice nada, ¿no es cierto?, por estar acantonados más de 50.000 soldados norteamericanos en Corea del Sur, que Corea del Sur es un lugar ocupado por las tropas norteamericanas con armamento nuclear incluso. Es decir, hay que entender de que allí apenas existe un armisticio y Estados Unidos no ha querido firmar un tratado de paz y tener las relaciones cordiales. Quiere ahogar a la República Popular Democrática de Corea. Y eso ninguna persona bien nacida, democrática, que luchamos por la soberanía en nuestros países, como el caso de Chile, estamos de acuerdo. Por el contrario, estamos junto a la República Popular Democrática de Corea. Es un ejemplo para nosotros. El Partido Comunista, bueno, y Acción Proletaria también, siempre fueron muy críticos de la situación, por cierto, que pasó en nuestro país, en la dictadura militar, donde hubo violación a los derechos humanos. ¿No hay situaciones similares en Corea del Norte? ¿Hay libertades plenas? ¿No se violan los derechos humanos? No, los derechos humanos es el derecho a la vida. Y está garantizado absolutamente en la República Democrática. Que una persona no pueda salir libremente de su país no viola un derecho humano, que una persona pueda tener información, que pueda tener libertades, ¿no es justamente eso? Allá se sale libremente, de acuerdo a las necesidades que la sociedad colectiva no determina. Porque la primera libertad es una libertad como país, como nación, ¿no? Ahora, ¿de qué libertad podemos hablar en Chile? ¿Quién sale libremente? El que tiene el dinero para salir, ¿no? Y de acuerdo a lo que salga. O sea, la libertad existe, te vuelvo a decir, en relación a la billetera. O sea, no es este asunto de las libertades individuales como una cosa que está al uso de todo el mundo, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, nosotros, y aquí hay una diferencia fundamental, ¿ya? El gobierno de Pinochet, la dictadura de Pinochet, fue una dictadura contra los trabajadores, contra el pueblo, fue una dictadura asesina. Allá no hay dictadura, allá hay un régimen democrático popular, ¿ya?, que tiene su propia forma de entender la democracia. La democracia no es esta democracia bipartidista que nos presenta Estados Unidos, y como en el caso de Chile, ¿no? Hoy día tenemos una democracia en Chile. Y toda la cantidad de gente que salió en Norcorea y que justamente ha constatado situaciones que lidian con ciertas garantías de los derechos humanos o derechos fundamentales. Que fue electa apenas por el 25% del padrón electoral. Y es que él nos dirige todo el país y dice más encima que representa la mayoría. Eso es impresentable en cualquier sistema que se reclame democrático.
En la República Popular Democrática de Corea, que tiene como ¿cuánto? 24 millones de habitantes, ¿no es cierto? Puede haber uno que otro, ¿no es cierto?, que quiera salir del país. ¿Y por qué no puede hacerlo? Y algunos sí lo hacen, ¿no? Y algunos están muy arrepentidos y con ganas de volver, como algunos también vuelven. Como también hay gente de Corea del Sur, fíjese usted, cuando murió el camarada Kim Jong-il, ¿ya? La República Popular Democrática de Corea planteó incluso abrir las fronteras. Escuche lo que le voy a decir. Mire, abrir las fronteras para que viniera la gente de Corea del Sur a rendirle honores, todos los que quisieran. ¿Qué hizo el régimen de Corea del Sur? Prohibió a aquellos, y aquellos coreanos que dieron la vuelta por Japón y por China para ir a rendir homenaje, una vez que de vuelta en Corea del Sur, fueron inmediatamente detenidos, torturados y pasados con largos tiempos en la cárcel. Me gustaría también, señor Alejandro Caos, que usted me comentara, en especial usted dice que finalmente aquí se busca ciertas relaciones desde el punto de vista cultural. Específicamente, ¿qué es lo que a usted le gustaría destacar de Norcorea? Y cómo también, finalmente pensando en que ustedes defienden el régimen y todo, ir avanzando en tener un mayor conocimiento de qué forma se puede revertir las características de un país donde efectivamente poco y nada sabemos también por la forma que tiene. Bien, pues mediante conferencias, actos públicos, que es lo que intentamos hacer, abiertos a toda la población, dándolo a conocer mediante documentales que pueden hacer medios objetivos. ¿Y por qué recalco otra vez lo de objetivos? ¿Por qué no dejamos entrar absolutamente a todos los medios? Porque usted misma ha demostrado con sus preguntas que ya viene programada, ¿no? No es ¿por qué Corea asesina? ¿Por qué en Corea hay canibalismo? No, la pregunta correcta sería ¿hay canibalismo en Corea del Norte? Como las preguntas... No le hice ningún tipo de esa pregunta. No, es un ejemplo, un ejemplo. ¿Hay libertades políticas? No, ¿por qué Corea? ¿Por qué los disidentes? O sea, cuando usted lanza una pregunta dirigida, ese es el problema que tenemos. Nosotros nos ponemos a la defensiva. Pero no se basa en eso la libertad de expresión, justamente, en que usted pueda contestar las preguntas que no son tan solo las preguntas que me competen a mí como periodista, sino que también es lo que llama la atención a nivel mundial respecto al régimen. El problema es que su pregunta está dirigida. O sea, su pregunta está autorrespondida. Entonces, a mí no me cabe respuesta Tal al vez por público. la poca información que hay. No, eso no le justifica que usted tome una posición como periodista, como profesional. No, me está haciendo una pregunta dirigida a un régimen que poco y nada conocemos. Por eso vuelvo a insistir y partí por tratar de pues por favor, que usted me pudiera responder esas preguntas. Modifique un poco la forma de sus preguntas. No dirija la pregunta. Pregunte, ¿es verdad que? No, ¿por qué? O sea, si me dice por qué, ya está asumiendo que existe ese problema en Corea. Y ahí viene el desconocimiento. Si usted no me pregunta... ¿El por qué conlleva una pregunta que a mí me gustaría que usted respondiera? Bien. Por eso. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pregunta dirigida o pregunta imparcial. Buscamos imparcialidad, por eso yo mismo soy el primero que abro las puertas y las he abierto a la mayoría de medios de comunicación de España, televisiones, diarios, internacionales. Yo he sido además el primero que he llevado a un norteamericano, Andrew Morse, de ABC, que luego pasó a Bloomberg, que ahora está, me parece, de nuevo por CNN. También me parece que estaba por aquí. Andrew Morse me conoce muy bien. Y hasta Andrew Morse me ha dicho, este periodista, porque se comportó de una forma también terrible, sin querer conocer, y me ha solicitado de nuevo volver a conocer, porque se ha dado cuenta que no es lo que había reflejado. Entonces, la diferencia está, si nos retiramos un poquito el sensacionalismo de la agenda, la gente podrá conocer un pueblo que es totalmente diferente. Y yo soy el primero que quiero abrir las puertas del país para que se conozca. Pero si una persona viene con una idea predeterminada, si a mí cuando me invitan ustedes yo digo, no, CNN, imperialismo americano, ya no voy. Eso es una idea prefabricada, predeterminada, ¿verdad? No la puedo tener, debo venir aquí y conocerla a usted. Pues esto es igual. Hay que abrir la mente, venir a Corea y verlo con los propios ojos. Entonces, sí, ahí es donde romperemos con toda esa amalgama de desinformación. Y por lo mismo está este espacio donde usted ha estado presente y donde hemos hecho varias de las preguntas que son las preguntas de la prensa mundial, son las preguntas que se hacen dentro, por ejemplo, de las reuniones que tienen relación la ONU, que es finalmente muchas de las interrogantes de la comunidad internacional. Parten, a su parecer, desde un prejuicio, pero justamente la idea es que usted pueda respondernos, como representante del régimen norcoreano, aquellas inquietudes y aquellos temas, y no parten desde un prejuicio, sino que justamente por la poca información y limitaciones, y si es que son realidades o no, el deber obviamente es exponer esas ideas y poder debatirlo, y aquí obviamente está esa oportunidad. Les agradecemos a ambos muchísimo estar junto a nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias.